tócame a mí, en nombre de todos, decir unas palabras en este acto que celebramos hoy en homenaje a nuestra vecina Concha de Casa Clara. Desde el mismo momento en que nos dejó para siempre, fuimos muchos los vecinos y amigos que pensamos que el pueblo tenía que mostrar de alguna manera el agradecimiento a esta mujer, que puso el nombre de Trasmonte en lo más alto. Hoy el nombre de este pequeño pueblo aparece en libros, en artículos y en reportajes gracias a nuestra querida vecina. Parte de ese homenaje ya se hizo patente el pasado día 22, en la fiesta de la Magdalena, donde el entusiasmo de su nieta Elena, para la que pido un fuerte aplauso. El entusiasmo de su nieta Elena y la colaboración de muchos amigos como el grupo Xeito hicieron que ese día fuera como Concha hubiera deseado. Todos notamos ese día que ella estaba aquí con nosotros. El pueblo también quiere dar las gracias a todas las personas que un día se acercaron a Trasmonte a interesarse por su folclore y que a partir de ese momento no dejaron de alabar a Concha en actos y en medios de comunicación. Vosotros también sois vecinos de Trasmonte. Ambás, Paulino, María, Maribel, me quedan más, seguro, pero para todos ellos. Que Concha era la mejor, nosotros ya va tiempo que lo sabemos, pero además de ser irrepetible como tocadora y cantadora, hay que hacer especial mención a su gran generosidad y desinterés para enseñar y transmitir todos sus conocimientos, porque como ella decía, todo lo faigo a buena fe. Estoy algo nerviosa, la verdad. Pues todos los que se acercaron a Casa Clara interesándose por el folclore siempre fueron bienvenidos. Mención especial para su querido José, que siempre abrió las puertas de su casa a todo el mundo y que sentía especial orgullo de ella. Él siempre estuvo a su lado, animándola y apoyándola. Hoy ponemos esta placa de homenaje aquí, en la Capilla de la Magdalena, de la que ella era tan devota y que tantas y tantas veces cantó el ramo. Durante muchos años, esta Virgen tan querida por todos nosotros vio cómo Concha se acercaba a hacerle la ofrenda. Todos los que estamos hoy aquí, cuando oímos cantar o tocar el ramo, el son de arriba, la jota, la media vuelta, los sueltos y tantos cantares, en nuestro interior estamos escuchando a Concha. Y tú, Concha, vecina y amiga, cantadora y maestra, esposa, madre, abuela y bisabuela ejemplar, allí donde quiera que estés, queremos que sepas que siempre te estaremos agradecidos por lo que nos diste a nosotros y al pueblo de Trasmonte. ¡Un fuerte aplauso! Y ahora Elena va a descubrirla. Corre para este lado. Bien, bien, bien. Léelo. Bueno, pues a Concha de Clara, embajadora de Trasmonte por el mundo. Tu pueblo agradecido. Creo que ya cortín, pero... Es que el hielo... Vamos ahora, antes de comenzar la misa, a bendecir esta placa, en la que pues el recuerdo de Concha está presente no solamente aquí, sino lo más importante es que está presente en todos nosotros. Concha de Casa Clara, embajadora de Trasmonte por todo el mundo. Tu pueblo agradecido. Lo mejor de todo es que vosotros y nosotros, que hemos tenido la suerte de escucharla, cantar y tocar, pues ahora vamos a tener también una embajadora, no solamente aquí, en Trasmonte, en Asturias y en todo el mundo, sino que vamos a hacer algo que es llevarla también de embajadora al cielo.
que es donde también nos va a poder seguir ayudando y acompañando a todos. Que Concha, desde la presencia de Dios, pues desde allí, que nos sigue mirando con cariño, pues nos siga ayudando, al igual que nos ayudó, acompañó y sobre todo nos alegró el corazón con su música. Oremos. Señor, dígnate bendecir esta placa, para que tus hijos aquí en la tierra se vean siempre agradecidos en el cielo, y que el ejemplo de tus fieles sea siempre imagen y resplandor de tu luz aquí en el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre esta placa y todos los aquí presentes. Amén. Muy bien. Pasamos para adelante.